Lección número 2. La Biblia, naturaleza y contenido. ¿Qué es la Biblia? Hablamos mucho de ella, pero ¿sabemos lo que es y lo que contiene? La Biblia, inspirada por Dios, nos narra la historia de la salvación. Dios la comunicó y comenzó en el pueblo de Israel, y la concluyó con Jesucristo y los apóstoles en los principios de la Iglesia. Está escrita de muchas formas y al fin quedó fijada en los libros que actualmente presenta la Iglesia como inspirados por el mismo Dios. Hoy vamos a ver la naturaleza y el contenido de la Biblia. Bien, Padre Luis, venimos con un poco de impaciencia a la primera lección de nuestro curso sobre la Biblia. ¿Con qué va a comenzar? Con una simple pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿A esto se va a reducir la clase de hoy? Sí, y yo quisiera que me dieran ustedes la respuesta. Mejor será, Padre, que nos las dé usted mismo. ¿Qué entiende usted por la Biblia? Les quiero dar una definición o descripción muy sencilla, sin complicaciones académicas. Mi pensamiento lo tienen en estas palabras. Llamamos Biblia o Sagrada Escritura a la colección de libros divinamente inspirados que contienen la revelación de Dios y nos transmiten su palabra en la historia de la salvación. Dice que es sencilla, pero creo que habrá de ir por partes porque yo la veo muy densa y hasta algo complicada. Naturalmente, que hemos de explicar cada uno de los puntos. Empiezo por el más sencillo. La Biblia la vemos y la tenemos nosotros en un solo volumen, pero no es un solo libro, sino una colección de libros, hasta 73, según la lista que nos da la autorizada Biblia de Jerusalén. O sea que la palabra libro en la Biblia tiene un significado algo diferente que en nuestro lenguaje moderno. Dices bien, porque es un libro, la extensa profecía de Isaías, y es otro libro entero, la carta de Pablo a Filemón, que no pasa de ser un billetito como los nuestros. De hecho, Biblia en griego es palabra plural y significa no libro, sino libros. Y estos libros en su conjunto son los que contienen la revelación de Dios a los hombres. Con esto, Javi, das un paso más en la lección de hoy al emplear la palabra revelación. Aunque nadie ha visto ni puede ver a Dios, aseguramos que Dios se ha revelado, que se ha manifestado a los hombres y les ha comunicado sus mismos secretos divinos. Pues no dice poco en cada palabra. Explicar esto se nos va a llevar una lección entera. Cuando veamos qué significa eso de que Dios, un Dios misterioso y escondido, como lo llama Isaías, se nos haya abierto tan de par en par. Bien, aunque lo haya de explicar otro día, avance alguna idea de cómo lo ha hecho Dios. Dios lo ha hecho por medio de su palabra, que ha tomado las formas de la palabra humana, la nuestra, la que usamos los hombres. Aunque esto se nos llevará a otra lección expresa, que es y cómo es la palabra que Dios ha usado para revelarse. Me imagino que Dios no usaba una grabadora como las nuestras para que su palabra permaneciera en el mundo. Entonces no había semejantes instrumentos. ¿Cómo lo hizo?
Yo pensaba lo mismo. ¿Y qué pasó con la palabra que Dios habló un día? Desapareció como un sonido en el espacio y ya no se oyó más. Muy bien hechas semejantes preguntas. Dios no usó una grabadora, ciertamente, porque hizo algo mucho mejor. Dios quiso que esa su palabra, transmitida de viva voz en un principio, la escribiesen unos hombres a los que él mismo Dios inspiraba y movía para que la hicieran llegar hasta nosotros de la manera más pura. ¿Es eso que llaman la inspiración de la Biblia? Justo. Y ahora sí que se meten en un asunto importante y que se nos llevará otra lección también expresa. Al inspirar Dios a los escritores de la Biblia, era Dios quien se hacía responsable de todos aquellos escritos, de manera que todo quedaba consignado como palabra de Dios. Pero por eso no dejaba de ser también palabra de los hombres que escribían. Rosy, te adelantas mucho sobre lo que habremos de explicar. Y dices muy bien de que esa palabra era también palabra de hombres, porque eso de escribir su revelación, Dios lo hizo dentro de un pueblo concreto, el pueblo judío, con su historia, con sus costumbres, su tierra, su lengua propia, a lo largo de muchos siglos. Claro, escrita en otra parte hubiera sido de otra manera, aunque también hubiera sido palabra de Dios. Bien dicho. Si la Biblia se hubiera escrito en un pueblo tan antiguo como la China, sería también palabra de Dios, pero tendría unas formas totalmente distintas de las que tiene ahora. Escrita como fue por el pueblo y dentro del pueblo judío. Esto exige de nosotros que para entender la Biblia conozcamos lo que son los diversos géneros literarios. Otra lección distinta sobre ellos. Sí, y muy importante, como verán. Tengo entendido que los escritos primeros de la Biblia, muy elementales, empezaron quizás con Moisés unos 1200 años antes de Cristo, y que los últimos escritos son de los apóstoles y discípulos dentro ya de la era cristiana. Es muy cierto. Por eso quiso Dios que la revelación, por su propia palabra, transmitida a lo largo de tantos siglos, quedase estampada en unos papiros o papeles que han llegado hasta nosotros, revelación y palabra de Dios, que la guardamos y leemos en lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, compuesta a lo largo de muchos siglos y fijada en lo que se llama el canon o catálogo de los libros sagrados. La explicación de todos estos puntos exige varias clases o charlas para situarnos debidamente cuando queremos estudiar la Biblia. ¿Nos va a dictar clases sobre cada uno de estos temas? Claro que sí. Por eso les digo yo desde ahora en qué van a consistir las primeras clases. Un día hablaremos sobre este punto concreto. Dios se nos ha revelado. Después diremos cómo es la palabra que Dios nos ha dirigido. Explicaremos a continuación lo que significa la inspiración de Dios a los escritores sagrados. Para ir bien orientados, hablaremos de las diversas clases de lenguaje que usaron los escritores de la Biblia, lo que se llaman géneros literarios. Llegaremos así a la formación de la Biblia, hasta llegar a su fijación en lo que se llama el canon de los libros sagrados. Y por último, para situarnos debidamente en el mundo bíblico, daremos algunas nociones sobre los países en que moró Israel, las lenguas que habló y los puntos capitales de su historia. No estará mal el que hablemos finalmente
de las disposiciones con que debemos leer la Biblia, a fin de que la palabra de Dios sea realmente eficaz en nosotros y nos haga vivir a plenitud la vida cristiana. Después de estas lecciones previas, nos podremos meter con pie seguro en el estudio de la Biblia, de modo que nos resulte un verdadero placer para el espíritu. Padre, es muy vasto ese plan que nos propone, pero se presenta interesante. He creído que era una necesidad exponer todo el proyecto de nuestro curso, que, como ven, puede tener una amplitud muy grande. Dios, con su palabra, ha venido a nuestro encuentro, y nosotros vamos con la Biblia al encuentro de Dios. Porque nos preguntamos, ¿nos damos cuenta de lo que significa el que Dios se nos haya revelado, que nos haya dicho cómo nos ama, cómo nos quiere salvar, cómo cuida de nosotros, cómo empeña a su palabra de guiarnos hasta la vida eterna? Esto nos lo explicará esta lección sobre la revelación. Nos damos cuenta de lo que significa para nosotros el tener la palabra de Dios como lámpara del sendero, de manera que no tropecemos en nuestro caminar hacia nuestra salvación y de que podamos entablar diálogo con el mismo Dios. Esto lo veremos en la lección sobre la palabra de Dios. Nos damos cuenta de la seguridad que nos ofrece la Biblia, con todas sus enseñanzas, al saber que no tiene error alguno, porque Dios sale responsable de toda ella. Esto nos lo enseñará esa lección tan importante de la inspiración. Nos damos cuenta de la belleza del lenguaje que Dios emplea con nosotros, para que le podamos entender mejor y sepamos dirigirnos a Él tal como somos, sin demasiadas complicaciones, mejor dicho, sin complicación alguna. Es lo que aprenderemos con eso de los diversos géneros literarios. Nos damos cuenta de la benignidad de Dios al entregarnos por escrito esa su revelación y esa su palabra, de modo que no la echemos al olvido y la tengamos siempre presentes en cualquier instante de nuestra vida. Es lo que aprenderemos en la lección sobre el canon de las Sagradas Escrituras. Perdónenme, hoy estoy tomando yo demasiado la palabra, sin que ustedes intervengan casi nada. No importa, Padre. Ante los temas que nos propone, veo que tendremos tiempo de preguntarle muchas cosas y de satisfacer nuestra justa curiosidad. Cuando pensamos de las Sagradas Escrituras tal como usted nos habla, entendemos la avidez con que las personas de fe han leído siempre la Biblia. Esa es la verdad. En ella encuentran sus delicias, como las encontraba hace ya muchos siglos el profeta Jeremías, que exclamaba con emoción incontenible: se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Era tu palabra para mí un gozo y alegría del corazón. Yo pienso que al estudiar la Biblia tal como nos lo proponemos nosotros, vamos a ver muy pronto que Dios no ha querido precisamente darnos a conocer dogmas, doctrinas enrevesadas y normas morales que nos esclavicen, sino todo lo contrario. Eso por supuesto. Dios se nos ha querido manifestar como Padre amoroso que nos quiere salvar. Sus mismos mandamientos nos traen felicidad,
porque nos liberan del mal y nos abren el camino de la justicia y de la paz. Esos mandamientos nos hacen al pueblo cristiano ahora, como antes al pueblo judío, una gente selecta y hasta excepcional. Oye, Rosy, para confirmar lo que dicen los dos, tú y Javier, toma la Biblia y abre sin más el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4. Nos vas a leer desde el versículo 5 al 8, todo aquello que Moisés dijo al pueblo después que le entregara la ley. Es un párrafo muy bello y que da la razón plenamente a lo que Javier nos acaba de decir. El capítulo 4 me dice, aquí lo tengo, no me ha costado nada encontrarlo, y dice así en esos versículos del 5 al 8. Miren, tal como Yahvé mi Dios me ha mandado, yo les doy preceptos y normas para que los pongan en práctica. Ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a sus dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Muy bien. Al escuchar estas palabras tan estimulantes de Moisés, hemos de pensar no solo en los 10 mandamientos, que sería estrechar mucho los límites de la palabra de Dios, sino que hemos de mirar todo el conjunto de la revelación que culmina en Jesucristo. Por nuestra parte, esto es lo que queremos con este curso: llenarnos de la sabiduría que nos infunde el mismo Dios con su palabra contenida en la Biblia. Ni más ni menos. Yo creo que nos ha tocado una gran suerte al ver que en nuestros días hay tanto afán por estudiar la Biblia, y nosotros no vamos a hacer menos. Lo que antes decía, eso de que la Biblia no nos da verdades abstractas, ni nos propone mandatos esclavizantes, como lo dijo el concilio con estas palabras tan hermosas: Dios, movido de amor, habla a los hombres como a amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Si es así como usted nos dice con palabras del mismo concilio, yo me pongo a pensar y me pregunto, ¿a que cuando acabemos el curso que empezamos con tanta ilusión, conoceremos a Dios mucho mejor que lo conocemos ahora? Yo me pregunto lo mismo: ¿a que nos sentiremos más felices en nuestra vida cristiana? ¿A que tendremos verdadero placer en recorrer las páginas de la Sagrada Escritura? ¿A que después no la dejamos caer de nuestras manos? Vayas preguntas que se hacen los dos, con palabras tan graves y aplomadas. Casi nos están haciendo una apuesta. ¿Están seguros de que no la vamos a perder? Seguros es decir muy poco. Segurísimos. La palabra de Dios es eficaz como espada de doble filo, según expresión de la misma Biblia, y siempre causa su efecto. Yo también estoy seguro de ello, y no lo dudo un instante. Ahora vengo a resumir esta primera y programática lección. Primero, antes de meternos en cada uno de los libros de la Biblia,
es muy conveniente y hasta necesario que tengamos ideas claras sobre algunos puntos introductorios, tal como los proponen todos los manuales sobre la Sagrada Escritura. Segundo, estos puntos o temas son la revelación de Dios, la palabra de Dios, la inspiración, los géneros literarios, la formación del canon y la ambientación sobre el país bíblico y la historia del pueblo judío. Tercero, para leer y estudiar con provecho la Biblia, nos conviene saber y tener las disposiciones de ánimo de quien sabe que en la Sagrada Escritura se va a encontrar con Dios que le sale al encuentro. Son magníficas estas perspectivas. A prepararnos bien. Desde luego, y que por nosotros no falle.